buenas tardes a todos. Daros las gracias por venir y, bueno, sobre todo a María José, que ha contado con nosotros aquí en el Valle y sobre todo aquí en el Molino para hacer esta conferencia. Bueno, pues muchas gracias, Marina. Bueno, lo primero también, pues daros las buenas tardes a todas. Tengo que decir todas primero porque aquí tenemos público femenino sobre todo. A todas y todos por acompañarnos esta tarde de viernes. La verdad que estoy feliz de que haya venido gente de Mondújar, que era nuestro objetivo principal, ¿no? Hacer estas actividades para la gente, para las personas del pueblo, ¿no? Así que estoy muy feliz de que estén aquí. Esto es un ciclo de conferencias que este año están rondando un poco por los pueblos, ¿no? Entonces la primera fue en Padul, la segunda en Nihuela, sobre la Virgen de la Angustia, que estuvo muy bien en el ayuntamiento. Hoy tenemos esta conferencia aquí, que ahora pasaré a presentar al conferenciante, Andrea Arcuri, y la próxima será el viernes que viene en la iglesia de Dúrcal, que si tienen oportunidad pues de que alguien les lleve, porque también va a ser bastante interesante. Va a ser dentro de la iglesia, van a explicar toda la imaginería de todas las imágenes devocionales y van a hacer como una especie, les van a explicar un poco el templo por dentro, ¿no? Será a las 5 de la tarde antes del rosario, ¿no? Entonces pues creo que también puede ser interesante. Un momento, ¿por qué no ha podido hacerse en la iglesia? Bueno, pues porque queríamos tener distintos espacios. Entonces, como aquella conferencia, la conferencia del viernes va propiamente de lo que es explicar pues, cómo son los santos y cómo es el arte, ¿no? Pues entonces era más adecuado que se hiciera en la iglesia esa conferencia, ¿no? Y esto, pues bueno, queríamos elegir también un espacio distinto, aprovechar el molino, que esto es una joya lo que tienen aquí porque es muy bonita. Pero la iglesia es que es una joya. Sí, también es verdad, es cierto. Pero por diversificar un poco, pero bueno, como vamos a seguir organizando, porque como yo soy de Chile, a mí la tierra me tira, pues entonces yo seguro que voy a organizar algo, porque además el chico que va a dar la conferencia es de Isaac Palomino, es de Restábal, y ha investigado mucho sobre todo el arte de toda la iglesia del Valle de Lecrín. Pues organizamos una conferencia sobre la iglesia de Mondújar, vamos, sin problema. Bueno, pues entonces lo primero, después de darles la bienvenida a todos ustedes, pues darles las gracias a Marina Flores, la concejala de Cultura y de Igualdad del Ayuntamiento de Lecrín, pues primero por haber aceptado nuestra propuesta, ¿no? de dar una conferencia en este espacio tan maravilloso, y en segundo lugar pues por cedernos este espacio, ¿no? tan bonito. Es la segunda vez que el Ayuntamiento de Lecrín, ¿no? Pues nos acoge. La primera vez fue en el 2018 cuando presentamos el libro Fruto de la Segunda Jornada, y bueno, pues ahora en este momento. Antes de pasar a presentar aquí a Andrea Arcuri, quiero tener solamente unas palabras de condolencia para un profesor que ha fallecido recientemente, Rafael Marín López, que ha sido colaborador nuestro del centro, y recientemente, en una publicación que hemos publicado hace poco, pues participó, esa ha sido su última contribución, y bueno, pues ha muerto hace unos pocos días, y el centro quería dedicarle estas palabras a sus familiares y a sus seres queridos, porque bueno, ha sido un gran profesor y un buen compañero, y queríamos dedicarle unas breves palabras de sentimiento a esta persona y a sus familiares. Bueno, pues como decía, pues estamos organizando las cuartas ya jornadas de estudios del Valle de Lecrín. El tema de este año era religión y religiosidad durante la Edad Moderna, es decir, durante los siglos XVI, XVII y XVIII en el Valle de Lecrín. Y hoy nos encontramos, pues aquí tenemos el placer, ¿no? de contar con el investigador Andrea Arcuri. Su conferencia lleva por título Disciplinamiento y Evangelización, las misiones populares del Sacromonte al Valle de Lecrín de 1622 a 1654. Él es doctor en Historia y Artes por la Universidad de Granada y doctor en Ciencia del Patrimonio Cultural por la Universidad de Palermo, en Italia. Andrea actualmente es vicepresidente de la Società Dante Alighieri en Granada y es profesor de Lengua y Cultura Italiana en el mismo centro. A lo largo de su formación pues, se ha dedicado a distintos temas que abarcan ámbitos históricos tanto de la época contemporánea como moderna, pero estas investigaciones se centran actualmente pues, en lo que nos va a contar aproximadamente, ¿no? Hoy, el análisis del disciplinamiento social y eclesiástico en la primera edad moderna, tanto en ámbito católico como protestante. También ha analizado la práctica de la confesión como un instrumento de control social. Voy a citar solamente un artículo, ¿no? Porque podría citar muchos más, pero no es el objetivo, ¿no? El control de las conciencias, el sacramento de la confesión y los manuales de confesores y penitentes, publicado en el 2018.
Otro ámbito de investigación ha sido el de las visitas pastorales, mediante el que ha profundizado en sus estudios sobre el territorio de Granada, con obras como Disciplinamiento eclesiástico en la Archidiócesis de Granada, una lectura a través de las visitas pastorales. Y bueno, por último, también ha examinado el tema de las identidades religiosas a través de las confesiones de fe. Bueno, por tanto, Andrea Arcuri es un investigador que, a pesar de su juventud, pues posee una importante experiencia investigadora. De aquí que lo hayamos invitado, ¿no?, esta tarde, muy gustosamente, para que comparta con nosotros pues esta conferencia. Ya les dejo con él. Pues muchísimas gracias, María José, por tus palabras, y quiero agradeceros por estar aquí hoy presentes, ¿no? Y creo que la mejor manera también de rendir homenaje a Rafael Marín, ¿no?, es estar hoy aquí hablando de historia, ¿no? Me parece digamos, lo más adecuado. Es un placer estar aquí también porque es un escenario, ¿no?, muy sugestivo, magnífico. Yo no conocía el Molino de Mondújar y me parece efectivamente un lugar extraordinario. Y quiero agradecer evidentemente al Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín, de Alpujarra, por la invitación, por darme también la oportunidad de estar aquí, digamos, debatiendo y dando a conocer algunos de los resultados de mis investigaciones, ¿no? Y efectivamente hoy hablaré de misiones populares, de misiones populares, de predicación popular al Valle de Lecrín, y quiero, digamos, empezar afirmando que la edad postridentina, la edad, digamos, posterior al Concilio de Trento, fue caracterizada por una amplia demanda de predicación, ¿no? El clero parroquial y en mucha mayor medida el clero regular, ¿no?, promovieron y organizaron una ferviente actividad misionera y predicadora, ¿no?, que llevó, digamos, la palabra del Señor hasta las, digamos, más remotas aldeas rurales del catolicismo. Y en particular modo, ¿no?, a partir de las últimas décadas del siglo XVI, algunas órdenes religiosas, los jesuitas, los capuchinos más que nadie, se comprometieron en las misiones populares, con el objetivo de difundir, de implementar, digamos, la reforma tridentina, ¿no? Y en el lenguaje de la época se dice cristianizar al mundo rural, ¿no?, a saber, aquel vasto espacio geográfico que siempre en el lenguaje de la época se definía como las Indias de aquí, para diferenciarlo de alguna manera frente a las Indias de allá, ¿no? Y erradicar mediante ciclos extraordinarios de predicación y de penitencia, supuestamente toda ignorancia, toda idolatría, toda superstición. Ahora bien, el modelo misional que se impuso en España fue un modelo sobre todo penitencial, ¿no?, un modelo enfocado principalmente en la administración del sacramento de la confesión y en una profunda actividad, digamos, de predicación orientada a la reforma de la costumbre, porque la predicación, digamos, de misión es muy distinta en comparación con la contemporánea, digamos, predicación panegírica del barroco, ¿no?, caracterizada por palabras rebuscadas. No, la predicación de la misión popular, es una predicación llana, ¿no?, una predicación asequible. Y efectivamente, a continuación voy a analizar los caracteres de la predicación y las misiones populares mediante el examen de un caso de estudio muy peculiar: las misiones de la Abadía del Sacromonte. La Abadía del Sacromonte de Granada era, digamos, una institución peculiar. La acción misionera que se desarrolló con fuerza en los siglos XVI y XVII tuvo, como acabo de decir, a las órdenes religiosas, jesuitas, capuchinos, teatinos, lazaristas, barnabitas, etc., en primera línea, ¿no?, en una posición de casi monopolio sobre ese ministerio. En cambio, la Abadía del Sacromonte, ¿no?, no pertenecía a ninguna orden religiosa, ¿no?, y tuvo, sí, un papel muy importante, digamos, para la difusión de las misiones populares en la Archidiócesis de Granada. Y la decisión más relevante adoptada, digamos, por el arzobispo de Granada, Pedro de Castro Quiñones, acerca de la fundación de la Abadía del Sacromonte, consistió, digamos, en ponerla bajo la jurisdicción diocesana, o sea, bajo la jurisdicción del mismo arzobispo de Granada. Entonces, la Abadía del Sacromonte se fundó por voluntad, digamos, expresa del arzobispo de Granada en una iglesia colegiata secular, ¿no?, integrada por un abad, por 20 canónigos. Y si tenemos en cuenta este punto, digamos, la Abadía del Sacromonte entonces no representaba una abadía en el sentido tradicional del término, ¿no?,
porque efectivamente, digamos, no pertenecía a ninguna orden monástica, sus clérigos eran seculares, sino regulares. Y pese a esto, como institución, la abadía de Sacromonte tuvo evidentes caracteres monacales, ¿no? Porque, por ejemplo, sus canónigos estaban sometidos a una clausura bastante estricta, ¿no? Y sobre todo a tres tareas principales: la dedicación a la docencia, al servicio coral y, por lo que nos interesa hoy, a las misiones populares. Entonces, las misiones populares, cuyo deber de realización queda patente en las constituciones de la abadía del Sacromonte, como pongo en la cita a continuación, representaron una seña de identidad de la abadía del Sacromonte, ¿no? Como dice, ordenamos que una o dos veces en el año salgan del dicho Sacromonte a misiones. Y en las constituciones de la abadía del Sacromonte se aclaran cuáles eran las tareas, ¿no?, que tenían que ejercerse a lo largo de la misión. Básicamente las que se solían realizar durante las misiones populares: administración del sacramento de la confesión, predicación y enseñanza de la doctrina cristiana. Ahora bien, la decisión de mantener la abadía del Sacromonte dentro de la órbita diocesana, por ejemplo, conllevaba alguna que otra peculiaridad, como por ejemplo la de pedir la autorización al arzobispo antes de salir a misión, o también la de presentar un informe sobre las actividades realizadas al final de la misión, no solo al abad de la abadía y al cabildo de la abadía, sino también al mismo arzobispo de Granada. Y la tarea misional en la archidiócesis de Granada se satisfizo preceptivamente. Entonces, el primer elemento que quiero aclarar desde el comienzo es que la abadía del Sacromonte fue una institución que dio lugar, a partir ya del año 1612, que es el primer año, digamos, en el que se cumple la primera misión, a una estrategia misionera cuidadosamente planeada que conllevaría el desarrollo, digamos, de las misiones populares a lo largo y ancho de la diócesis de Granada durante todo el siglo XVII. Y la primera misión al valle, de la que tenemos conocimiento, es del año 1622. Se trata, bueno, en realidad no es una misión, no es, digamos, estrictamente una misión al valle, es una misión pensada para la costa de Granada, que sin embargo hace, digamos, una parada en el valle, y en Restábal y en Pinos del Rey. Y la última misión del que tenemos conocimiento es de 1654, de ahí, digamos, la periodización que he propuesto hoy. Entonces, las misiones al valle, por lo que respecta al siglo XVII, por parte de la abadía del Sacromonte fueron 5, ¿no? 1622, 27, 31, 53 y 54. Un elemento peculiar de las misiones de la abadía del Sacromonte consistía, digamos, en un amplio número de canónigos, de misioneros que se enviaban. En efecto, diferencia, por ejemplo, de las misiones jesuíticas o capuchinas, que eran caracterizadas por un escaso número de misioneros, normalmente 2, 3, las misiones de la abadía se caracterizaban por un amplio número de canónigos y además solían contar frecuentemente con la participación de otros clérigos, ya sea regulares, ya sea seculares, que ayudaban a los canónigos, digamos, en las tareas, ¿no?, de la misión. Durante, por ejemplo, la primera misión al valle que acabo de mencionar, del año 1622, a los 3 canónigos enviados por la abadía se le añadieron otros 4 de Granada para ayudar a los misioneros del Sacromonte y, como dicen las fuentes, aficionarlos al oficio, ¿no? ¿Y cómo funcionaba una misión popular? Llegados al pueblo, normalmente se daba, digamos, la orden de anunciar la misión. Normalmente la publicación de la misión eran los mismos misioneros, los que la llevaban a cabo, y casa por casa, puerta por puerta, ¿no? Y se informaba de tal manera al resto de la población. Y contextualmente se tocaban las campanas de las iglesias para que nadie estuviese a oscuras de su comienzo. Y en la localidad, por ejemplo, de Pinos del Rey, en el año de 1622, esta primera misión, la publicación la hicieron los misioneros de la abadía, coadyuvados, ayudados por los alcaldes lugareños, los cuales colaboraron efectivamente activamente para el éxito de la misión. Fueron por las puertas de las casas avisando a la gente del ministerio, y luego dice la fuente, con los dichos señores iban los alcaldes animando a la gente, ¿no? Y tras haber convocado al pueblo, los misioneros se explicaban a lo que se venía, cuál era el cometido
cuál era el objetivo de la misión. Aquí he puesto, por ejemplo, en esta diapositiva el comienzo, cómo solía empezar un sermón de la misión, ¿no? Albricias, cristianos, pecadores, buenas nuevas. Y luego al fin dice, casi al final de la cita, a este fin somos enviados sus ministros como embajadores de su majestad santísima para vuestra reconciliación. Entonces, reconciliación como meta de la labor de los misioneros, ¿no? Esta era la meta. Y el eje central de esta reconciliación, es decir, de esta conversión, radicaba en el sacramento de la confesión, en la administración del sacramento de la confesión. Y, de hecho, el sacramento de la confesión junto a la predicación representó, digamos, el pilar de toda misión. Los misioneros incluso, digamos, evaluaban el éxito o el fracaso de una misión a través del cómputo del número de fieles que se confesaban durante sus correrías apostólicas, ¿no? Y por ejemplo, siempre en relación con la primera misión del año 1622, en Restábal, por ejemplo, se aclara con una franqueza, digamos, palpable, ¿no? La relación osmótica entre ministerio de la predicación y sacramento de la confesión, ¿no? Se convocan a los hombres y a las mujeres, ¿no? Se comulgan y se sermonea el licenciado Estrada y luego efectivamente se administra el sacramento de la confesión. Dice, hubo muchas confesiones, ¿no? Confesiones de mucha importancia. Y se sermonea mucho. Y los sermones durante la misión representan la ocasión perfecta para no solo instar a una frecuencia más asidua al sacramento de la confesión, como acabo de decir, sino también para educar a los fieles, ¿no? Adoctrinar a los fieles sobre los digamos, principios básicos de la fe. Se trataba, digamos, en definitiva, de pronunciar un discurso que cumpliera con la doble finalidad de la predicación: enseñar y mover, enseñar y mover. Y un aspecto, digamos, en el que se insiste mucho a lo largo de las misiones populares, de los sermones de las misiones, es efectivamente la importancia de llevar a cabo una buena confesión, dado que, como dicen la fuente, como dicen los canónigos del Sacromonte, no es lo mismo confesarse que confesarse bien. Entonces, a lo largo de los sermones, por ejemplo, explicaban al pueblo cómo había que confesarse y cuáles eran los malos hábitos que podían, de alguna manera, invalidar la confesión. Y entonces, sermones, confesiones, y también había procesiones, también había digamos, elementos, digamos, de piedad en las calles de los pueblos. Un elemento que a mí siempre me ha llamado la atención de las misiones del Sacromonte es el empleo de las coplillas, ¿no? Porque al margen de los sermones y de la administración del sacramento de la confesión, se actuaba a través de la doctrina general, o sea, la enseñanza de la doctrina en los espacios públicos, en las calles, a través de las procesiones, a través de las coplillas, ¿no? Coplillas que es interesante destacar que reproducían en versos el mismo contenido que el predicador solía pronunciar desde el púlpito, ¿no? Y es interesante, aquí he puesto, por ejemplo, una cita literal de una coplilla, porque son, a través de las coplillas, con sus estrofas pegajosas de alguna manera, se reiteraba el mensaje que se solía pronunciar desde el púlpito, porque resultaba evidentemente como una herramienta más sencilla para educar, para adoctrinar al pueblo, ¿no? Confiésate, pecador, que cuando más descuidado puedes morir en pecado, ¿no? También a través de la rima, ¿no? Cuántos sanos se vistieron y muertos anochecieron, cuántos sanos se acostaron y a amanecer no llegaron, ¿no? También un lenguaje que servía para espantar, ¿no? al pueblo y a la vez instar al pueblo a confesarse. Y a lo largo de una misión popular, en cualquier pueblo, digamos, de la archidiócesis de Granada, de cualquier comarca, los ritmos de las confesiones son efectivamente increíbles. Y son ritmos muy apretados. Hay que, digamos, destacar que en unos pocos días se confesaban comunidades enteras. Y, por ejemplo, veamos cómo se organizaron los misioneros del Sacromonte en una misión al Valle de Lecrín del año 1627, en este caso la localidad de Saleres, en el que efectivamente se aclara, ¿no?, la organización de la administración del sacramento de la confesión, y dice: hubo muchas confesiones generales y tanta era la devoción y frecuencia de la gente que apenas nos daban lugar para comer.
Y en Mondújar, por ejemplo, en el ámbito de la misma misión del año 1627, cito literal: confesaron pequeños y grandes y hubo muchas confesiones generales y se hicieron algunas amistades y hasta el martes a mediodía tuvimos que trabajar en este lugar. En Durcal, otra misión del año 1631, los misioneros tuvieron que confesar hasta muy noche, dice la fuente. Y un aspecto destacado del método sacromontano consistía en el hecho de que a menudo la expedición de misioneros se dividía en cuadrillas para conseguir que la misión, digamos, abarcara todas las localidades de una comarca, ¿no? Obsérvese, por ejemplo, cómo se organizaron los misioneros de Sacromonte durante la visita al valle del año 1627, ¿no? O sea, algunos misioneros se dirigen hacia Conchar, mientras que otro misionero, el canónigo Arandillas, se quedó en Melejís para acabar de confesar a la gente del lugar, ¿no? O sea, también se iban repartiendo las tareas no solo dentro del mismo pueblo, sino en los distintos pueblos de la comarca. Un elemento que a mí me parece muy importante destacar es que los misioneros solían modular su estrategia misionera en función de los habitantes que encontraban. Por ejemplo, el programa de la misión, desde este punto de vista, se organizaba según los horarios de trabajo, de las distintas categorías sociales. Las mismas pláticas, las mismas confesiones, por ejemplo, se diferenciaban, ¿no? Por ejemplo, durante el día se solía confesar a las mujeres o a la gente mayor, y luego por la noche o por la mañana muy temprano a los trabajadores del campo, como podemos, por ejemplo, ver en una cita de una misión al Padul del año 1631, ¿no? Y se asistían todo el día y hasta muy noche en la iglesia confesando con este orden, que las noches y madrugadas y días de fiesta confesaban a los hombres para que no perdiesen su trabajo, y el día confesaban, digamos, ocupaban en confesar mujeres y muchachos y otra gente desocupada, ¿no? Y los misioneros eran muy conscientes de la importancia, digamos, escenográfica de algunos elementos, de algunos momentos colectivos a efectos del éxito de la misión. Por ejemplo, a partir de las primeras décadas del siglo XVII, la misión se torna cada vez más dramática, cada vez más teatral, la actividad misionera, ¿no? Y un elemento ritual por ejemplo, era la disciplina, un elemento ritual, o sea, la automortificación corporal por parte de los misioneros. Pero, por ejemplo, otro elemento colectivo y ritual muy importante consistía en las procesiones, que solían contar con una participación masiva, y estaban normalmente encabezadas por los mismos misioneros del Sacromonte, seguidos por los clérigos lugareños, luego por los miembros de las cofradías de los distintos pueblos y luego por los fieles, rígidamente, digamos, separados en función de género, ¿no? Y no cabe duda de que las procesiones contribuían, digamos, a acrecentar el clima, digamos, de fervor, ¿no? Y de alguna manera preparaban el terreno para el sermón, ¿no? Para la predicación desde el púlpito. Entonces, a través de las procesiones, a través de la doctrina general, a través de las coplillas, las calles de los pueblos, de Mondújar, de Pinos del Rey, del Padul, se convertían momentáneamente en espacio, digamos, ¿no? En espacio piadosos, en espacio místico, en el que el uso experimentado de la jaculatoria, de las coplillas, digamos, contribuía a acrecentar ese clima de fervor, y paralelamente también servía para enseñar más fácilmente, de una forma mucho más fluida, digamos, los rudimentos de la doctrina cristiana. Y en Mondújar, por ejemplo, en el año 1627, tras una prédica pronunciada por el canónigo Ayllón de la abadía de Sacromonte, hubo espontáneamente doctrina general en las calles del pueblo, y toda la gente, dice la fuente, fue con mucha devoción. Y, como decía, uno de los objetivos que se planteaban los misioneros era el de la enseñanza de la doctrina cristiana y de las principales oraciones de la fe. El Pater Noster, el Ave María, el Credo Católico, el acto de contrición, etc. Y además de esto por ejemplo es un elemento muy frecuente en las misiones al valle, los misioneros del Sacromonte solían regalar a los fieles, estamos hablando del siglo XVII, ¿no?
misiones del año 1631, del 22, solían regalar a los fieles pequeños objetos devotos, pequeñas obritas de devoción, rosarios, corona del rosario, etc. Y efectivamente podríamos incluso destacar que las misiones populares de alguna manera tuvieron un papel importante para la difusión dentro del mundo rural de la época, también de pequeños manuscritos o de pequeñas obras impresas, ¿no? Y como por ejemplo ocurrió en el Padul en el año 1631, en el que, digamos, los misioneros repartieron mucha cantidad de rosarios y otros objetos devotos. Y a propósito del rosario, cabe destacar que las misiones populares tuvieron un papel fundamental durante la época también para implementar, digamos, de alguna manera, arraigar algunas prácticas devotas típicamente contrarreformistas, como por ejemplo la devoción del rosario, el rezo del rosario. El impulso devocional mariano, que se desarrolló con fuerza concretamente a raíz del Concilio de Trento, puede ser considerado, de vez en cuando me sale el italiano, ¿no? Se nota, puede ser considerado uno de los elementos más relevantes, ¿no? de la piedad católica contrarreformista y también de la amplia estrategia cristiana de cristianización de los rústicos, según dicen las fuentes, ¿no? Porque efectivamente la oración del rosario, digamos, era muy eficaz. Su disposición en sartas, ¿no?, permitía que, digamos, un rápido aprendizaje memorístico, ¿no?, de su contenido, sobre todo para los sectores menos cultos de la población. Y también por lo que respecta a las misiones sacromontanas, digamos, podemos observar ese esfuerzo en aras, digamos, de la implantación del fervor mariano, ¿no?, tanto a nivel de predicación popular, mediante, por ejemplo, homilías dirigidas expresamente a enaltecer la figura de la Virgen, ¿no?, como a través del rezo repetido, efectivamente, de la corona de rosario. Por ejemplo, cada sermón del despertador cristiano, que fue un sermonario muy en boga entre los canónigos del Sacromonte, tras la tradicional, digamos, introducción al tema de la prédica, se caracterizaba por una invocación, digamos, al rezo colectivo del Ave María, ¿no?, señal de que los canónigos del Sacromonte pedían y conseguían que se rezara colectivamente la Virgen. Y aparte de eso, al final de cada sermón se solía rezar el rosario. En el Padul, por ejemplo, el año 1631, cito literal, se le persuadía la devoción de Nuestra Señora del Rosario y algunas veces se rezaba en público en las iglesias a otros para enseñarles. Y del mismo modo que los jesuitas, también los canónigos del Sacromonte desarrollaron una estrategia, una política de acomodación dirigida, digamos, a sustituir algunas prácticas consideradas inoportunas con prácticas más devotas, con actividades piadosas. Desde este punto de vista, el éxito fue efectivamente la cristianización del carnaval, ¿no? En lugar de los disparates, como dicen las fuentes, del carnaval, de carnestolendas, se intentaba introducir procesiones, prácticas devotas, rezo del rosario, etc. En Albuñuelas, por ejemplo, siempre en la comarca del Valle del Lecrín, gracias a la labor de los misioneros fueron a misión durante, digamos, el carnaval, se puso fin a las festividades del carnaval y luego las fuentes tienden a enaltecer la labor de los misioneros. Dice, fue el pueblo tan recogido como si fuera Semana Santa, ¿no? Claro está que no hay que, digamos, tomar al pie de la letra lo que dice la fuente, ¿no? Pero digamos, de alguna manera nos da la idea de la labor que desarrollaron. Y el objetivo de dicha estrategia de cristianización del carnaval, por ejemplo, digamos, consistía sobre todo en llenar de contenido religioso las actividades de los seglares, orientar a los fieles hacia actividades más, digamos, adecuadas, más congruentes con el espíritu, con los dictámenes de Trento. Y otro elemento que es muy común en las misiones de la Abadía de Sacromonte al Valle consiste en el apaciguamiento de las tensiones internas a las comunidades, ¿no?, principalmente a través de un trabajo pacientemente dirigido a conseguir reconciliaciones entre
facciones, familias, grupos o incluso individuos digamos, en conflicto. Y desde este punto de vista cabe señalar que las misiones populares se convirtieron de alguna manera en un poderoso medio de disciplinamiento, ¿no? Porque sí que conseguían a menudo poner fin a la conflictividad social en el mundo rural de la época, poner fin a enemistades, e intentaban, por así decirlo, pacificar, ¿no? También a través de sermones hechos a medida, las situaciones de tensión en el seno, digamos, de las comunidades locales. Y las fuentes relatan a menudo, ¿no?, esas reconciliaciones que se alcanzaban y que luego se celebraban de forma tan solemne, sobre todo en las iglesias de los pueblos, y que de alguna manera, digamos, nos da también, es un poco la piedra de toque de la importancia también emotiva que las misiones tenían y de la capacidad que tenían los misioneros para digamos, despertar, ¿no?, al pueblo, ¿no? Y como acabo de decir, los misioneros dedicaban a esta parte, a esta labor de apaciguamiento de las tensiones, una parte importante de su trabajo. Por ejemplo, en la localidad de Vesnar, en el año 1631, los misioneros tuvieron que trabajar mucho, ocuparse de varias querellas entre alcaldes, beneficiados, clérigos lugareños, fieles, y por esta razón, para componer, para apaciguar este incendio, como dicen las fuentes, pronunciaron cada día de la misión un sermón, digamos, expresamente dirigido al tema de la reconciliación. Y evidentemente dicha labor de reconciliación tuvo éxito, ya que al final de la misión el mismo arzobispo de Granada se congratuló con los misioneros por las paces, por las concordias alcanzadas en la localidad de Vesnar. Otro ejemplo, en el año 1622, en Restábal, cito literal, tuvieron fin algunas enemistades de largo tiempo, y incluso en Mondújar, en el año 1631, hicieron algunas amistades de personas discordes, ¿no? Entonces los misioneros trabajaban para la reconciliación, para poner fin a la... Porque claro, en la Edad Moderna el tema de la violencia era un tema, digamos, efectivamente muy acuciante, porque se producía una espiral imparable de violencia a la que había que poner fin, ¿no? Entonces los misioneros intentaban favorecer este tipo, digamos, de trabajo. Y efectivamente las enemistades, las venganzas, se solían considerar como pecados públicos, ¿no? Y consecuentemente en cada misión se solía pronunciar el sermón del amor de los enemigos, y cuyo contenido principal efectivamente consistía en reprochar la violencia privada y destacar, digamos, la inmoralidad de dichas inclinaciones. Y más o menos el contenido de los sermones era muy, muy directo. ¿No quieres perdonar a tu enemigo? Pues te condenas. Entonces era un lenguaje muy, muy, muy directo, ¿no? Y también las coplillas de las que estaba hablando se utilizaban para este tipo de retórica, ¿no? Para reforzar los contenidos enunciados desde el púlpito, ¿no? Si tu enemigo no quieres perdonar de corazón, no esperes de Dios perdón. Como se piensa salvar quien no quiere perdonar, Dios vengará sus ofensas el día que menos piensas. Quien perdona a su enemigo, a Dios gana por amigo, ¿no? Era un tema efectivamente muy presente a lo largo de la misión. Entonces, sermones. Se sermonea muchísimo a lo largo de una misión. Se predica asiduamente. En cada localidad, incluso en las localidades más pequeñas, e incluso cuando la misión duraba solo un día, se pronuncia por lo menos dos sermones. Uno de día y otro de noche, ¿no? ¿Y dónde se sermoneaba? Por doquier, en la iglesia, en las plazas, en las calles, incluso en las casas particulares. ¿Y cuál era el contenido, bueno, cuál era el mensaje social del sermón, de los sermones de los misioneros de la Abadía del Sacromonte? En primer lugar, podemos decir que las misiones populares, los sermones de las misiones populares respondían a una estrategia, ¿no?, estabilizadora, que, por utilizar la palabra de un gran historiador italiano que se llama Adriano Prosperi, que
considero un maestro, podríamos definir de conservación social. Y efectivamente en los sermones encontramos muchos ejemplos de quietismo social, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de justificar o incluso enaltecer la condición de pobreza del pueblo llano, en las comarcas sobre todo del mundo rural de la época, y la indigencia de hecho se presentaba como una condición, digamos, adecuada para alcanzar la salvación, ¿no? Y de la lectura de los sermones de la época confesional, la época de la que estoy hablando, se desprende una visión paternalista de la sociedad, y de ahí, por ejemplo, que los argumentos acerca del cuarto mandamiento sirviesen no solo para digamos, destacar, subrayar los deberes de obediencia hacia los padres, sino hacia toda autoridad superior, ya sea secular, ya sea evidentemente religiosa, ¿no? Y desde los púlpitos, consecuentemente, los pueblos del Valle, los pueblos de la Alpujarra, de cualquier comarca, la archidiócesis de Granada, se incitaba a la obediencia, ¿no? hacia toda autoridad, a la pasividad social, algo que llevó a un importante intelectual español, Marcelino Menéndez Pelayo, a hablar de cristianización de la razón de Estado. O, por ejemplo, por utilizar, digamos, nuestras palabras, a interiorización del principio de sumisión, ¿no? Y evidentemente los misioneros entonces tenían tareas de disciplinamiento, ¿no? De disciplina social, de disciplinar al pueblo. Y, por ejemplo, intervenían directa y concretamente a menudo para poner fin a algunos, digamos, a todo lo que no consideraban apropiado. Y de la lectura, por ejemplo, de las relaciones de las misiones populares, del Valle, por ejemplo, se desprenden casos en los que los misioneros tuvieron un papel fundamental para poner fin a algunas actividades inadecuadas, como por ejemplo amancebamientos, o por ejemplo casos de prostitución, y a veces, por ejemplo, cuando era posible, en los casos de prostitución, por ejemplo, los misioneros actuaban enviando directamente las meretrices a instituciones especiales, como por ejemplo los conventos de recogidas, como aconteció en el año 1627 en Albuñelas, y en donde una mujer fue enviada a un convento de recogidas, también porque, según dice la fuente, estaban muchos hombres en peligro de matarse por ella, ¿no? Y uno de los aspectos más interesantes, igual, de las misiones populares, y desde este punto de vista muy poco investigado por la historiografía, María José, es que reside, digamos, en su afinidad con las visitas pastorales, ¿no? Con las visitas pastorales que incumbían a las diócesis, ¿no? A la archidiócesis. Y, de hecho, digamos, las ocupaciones de los misioneros implicaban frecuentemente actividad de control sobre la clerecía local, incluso mediante el examen de los confesores, ¿no? Y de los curas de las parroquias, ¿no? La denuncia de los pecados públicos y la notificación a los organismos superiores de cualquier irregularidad, ¿no? Es decir, un conjunto de tareas típica de la visita pastoral, y que es uno de los elementos que efectivamente he estado investigando en los últimos años. Y por tal razón, por ejemplo, a mí me parece muy cierto lo que afirma otro historiador italiano, Paolo Broggi, según el cual se podría justificar la rarefacción de la práctica de la visita pastoral en el siglo XVII con la contemporánea expansión de la misión popular, algo que de alguna manera puede representar el efecto de una consciente operación de suplencia institucional. Y durante, por ejemplo, las misiones a las localidades, a los pueblos del Valle, de forma muy parecida a lo que se verificaba con ocasión de las visitas pastorales, los misioneros señalaban las faltas, por ejemplo, de ornamentos, de objetos sagrados, en las iglesias, algo que, por ejemplo, aconteció en la localidad de Isbor, ¿no? Razón por la cual, una vez terminada la misión, la abadía, digamos, sí que estaba dentro de la órbita diocesana, pero no era una emanación directa de la diócesis, ¿no? Pero una vez terminada la misión, el gobernador del arzobispado de Granada, a instancia de los misioneros de la abadía de Sacromonte, ofreció dar cálices, ornamentos nuevos para la iglesia de Isbor, ¿no? Y representa efectivamente, por lo menos para el historiador, para quien se ocupa de visitas pastorales, representa un punto muy importante, ¿no? Porque podemos comprobar cómo la misión popular, de alguna manera,
también sobre el aspecto de lo que se solía denominar visitatio rerum, o sea, la inspección sobre los bienes eclesiásticos, tenía una serie de funciones muy parecidas a la de la visita pastoral, ¿no? Y mientras me voy acercando a las conclusiones, voy comentando algunas cosas más. Por ejemplo, los misioneros que iban al Valle de Lecrín, a menudo, los misioneros de la Abadía de Sacromonte, actuaban también como delegados del Santo Oficio de la Inquisición, ¿no? Por ejemplo, una misión a Lanjarón y a las localidades del Valle, el año 1647, los misioneros actuaron como delegados del Santo Oficio. ¿Y qué conllevaba actuar como delegado del Santo Oficio? Por ejemplo, el hecho de disponer de la posibilidad de absolver de los casos reservados, ¿no? Competencias más amplias en ámbito de confesión, y también la posibilidad de actuar directamente, por ejemplo, frente a casos de delaciones. Y efectivamente, durante la misión del año 1647, los misioneros recibieron una gran cantidad de delaciones, ¿no? Y la importancia de la práctica de la delación, o sea, del delatar al vecino para contar digamos, al misionero, al visitador, los pecados del vecino, de la vecindad, era un elemento muy importante que también queda reflejado en los sermones que se predicaban. Por ejemplo, dicen algunos que no es de gente de bien dar cuenta superior de los escándalos para que les ponga remedio aunque haya edictos en que se mande, ¿no? O abuso el más pernicioso hacia el final, ¿no? O piedad la más contagiosa, pues por no hacer mal a uno, hace mal a toda la república, ¿no? Y por consiguiente, a lo largo de las misiones populares, en los pueblos del valle, los predicadores se instaban constantemente a la delación, ¿no? Revelar las transgresiones, los pecados de los demás, los escándalos de los demás, era un deber de todo cristiano, ¿no? Razón por la que, por ejemplo, en el curso de los sermones se reprocha severamente, digamos, desde el púlpito, ¿no? Todos aquellos que se negaban a colaborar con los misioneros para que delatasen, ¿no? Bien, una misión que duraba a lo sumo una semana, en todo caso muy pocos días, por muy eficaz que fuera, era muy complicado que pudiera producir unos cambios sustanciales en términos, digamos, de comportamientos sociales, individuales, sobre todo cuando se trataba de reformar actitudes profundamente arraigadas, ¿no?, en los pueblos. Y los misioneros eran muy conscientes de los puntos débiles de su propio ministerio, ¿no?, incluso de los resultados que parecían lograr. Y por esto, por ejemplo, exhortaban a los fieles, normalmente durante el sermón final, a mantenerse firme en los buenos propósitos, ¿no? Esto, por ejemplo, una cita textual, literal, de un sermón, dice: importará poco que ahora, con el calor de la misión, abracéis las reglas que os dejamos, si no hay perseverancia en guardarlas. Ea, cristianos, si ya la misión se va, no se vaya con ella el fervor y la devoción de estos días, ¿no? Y en Restábal, por ejemplo, en el año 1622, el último día de la misión, el canónigo Arandillas pronunció un sermón instando efectivamente a la perseverancia a los fieles, y sugirió que para tal fin no dejasen de caer la devoción del Santísimo Sacramento. Y por ende los misioneros intentaban favorecer también la creación de congregaciones de fieles para que se prolongasen, ¿no?, los efectos de la misión. Y a dichas hermandades recién instituidas o reformadas se le encomendaban algunas tareas, como por ejemplo, evidentemente, rezo de rosario, romerías, etcétera, etcétera, etcétera. Y un último elemento que quiero destacar antes de concluir es el hecho de que los misioneros de la Abadía de Sacromonte evidentemente no eran los únicos misioneros que actuaban en el Valle de Lecrín, ¿no?, en los territorios de la archidiócesis de Granada. Las misiones populares, efectivamente, como dije al principio de esta charla, ¿no?, esta conferencia, también era una tarea que llevaban a cabo los jesuitas, los capuchinos, etc. Y por ejemplo, en el año 1629, la misión de los misioneros de la Abadía de Sacromonte estaba pensada para el Valle de Lecrín, ¿no? Y sin embargo no se realizó en el Valle de Lecrín porque los misioneros de la abadía se enteraron de que ya en el valle estaban actuando los jesuitas.
De ahí que optasen por realizar la misión en el poniente granadino, en la localidad de la Vega Granadina. Este me parece un punto también muy importante, digamos, para destacarlo, ¿no? Porque si consideramos que, amén de las misiones de los misioneros de la abadía, actuaban los jesuitas y también se producían visitas pastorales, cotejando todas esas fuentes podemos obtener, ¿no?, una visión más, yo creo, más completa acerca de la capacidad de la Iglesia contrarreformista durante la época confesional de llegar hasta la más remota aldeas, digamos, de la archidiócesis de Granada, ¿no? Y en conclusión, la idea, digamos, que quiero destacar también es esta, ¿no? O sea, el hecho que el esfuerzo conjunto entre abadía, órdenes religiosas y visitas pastorales a través de la acción de la archidiócesis de Granada permitió, en mi opinión, desarrollar una acción misionera o pastoral, en todo caso, fuerte, contundente, para disciplinar a los fieles de la época moderna. Y yo he terminado. Os pido disculpas si igual he maltratado demasiado el idioma de Cervantes, pero se nota por mi acento que soy italiano, evidentemente, y les agradezco mucho la atención y quedo a disposición para cualquier pregunta. Ahora podemos dedicar pues un par de minutillos, lo que haga falta, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda que haya sugerido esta magnífica exposición que ha hecho Andrea, además muy clara, muy bien explicada, interesante. Me alegro de que les resulte interesante, ¿no?, igual que a todos nosotros. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o no? Sí. Porque si no lo hago, entonces ya. Este traslado de tantas personas, eran 3 o 4 más los que ayudaban, ¿eso quién corría con la cuenta? ¿Quién pagaba todo eso? Es una pregunta, Carlos, con Carlos nos conocemos, entonces muy... No, es muy pertinente. Efectivamente es un elemento interesante este. En las constituciones de la Abadía del Sacromonte, yo luego también por tema, digamos, de tiempo, digamos, es un elemento que decidí omitir. Pero te agradezco mucho la pregunta, porque en las constituciones de la Abadía del Sacromonte se aclara meridianamente que los gastos de las misiones son a cargo de la misma abadía. Entonces, a la abadía le correspondían todos los gastos que conllevaban, digamos, la misión, salvo, por ejemplo, la comida que estaba a cargo de las parroquias de los distintos pueblos. De hecho, los misioneros solían, ir a los pueblos con algunas cartas del arzobispado para que las presentasen a los curas o los alcaldes lugareños, y por lo general solían ser muy bien recibidos también porque la misión de alguna manera rompía la monotonía de los pueblos, ¿no? Entonces representaba efectivamente un hecho, un acontecimiento. Pero hay algunos casos incluso en los que, digamos, los curas no estaban muy felices de recibirlos, igual porque había evidentemente algunas faltas que corregir y entonces estaban preocupados, evidentemente. Muy bien. Bueno, pues no queda más que volver a reiterar mi agradecimiento a Andrea que aceptara tan generosamente, ¿no?, impartir esta conferencia, una vez más al Ayuntamiento de Lecrín. A vosotros. Y nada, que os emplazo a quien le apetezca pues el viernes que viene a estar en Durcal y nada, que pasen una feliz tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos.